No, realmente totalmente fuera de lugar. Porque Jimmy Lozano está haciendo una gran campaña desde que agarra el equipo. Tú escuchás a todos los jugadores y todos entre líneas te dicen es con el que nos queremos quedar. Porque nos sentimos cómodos, porque nos entiende, porque estamos relajados, porque hay un ambiente espectacular. Lo dice Rodolfo Landeros, que es de las coberturas que él ha hecho de Copa América, de Mundiales, de Olímpicos, de Copa Oro, la más tranquila que ha pasado. Y sale este señor, este directivo, 2 días antes de una final a decir lo que no dijo en palabras, pero entre líneas se entiende, de que no va a seguir Jimmy Lozano, porque así lo dijo. Él dijo que tenemos otro proyecto, pero que Jimmy Lozano va a ser uno de los candidatos. ¿Cómo vas a salir a decir que va a ser uno de los candidatos cuando va a jugar una final? Tenés que decir, sale campeón y se va a quedar. O si no, no digas nada. No era el momento, fuera de timing, fuera de lugar lo que él termina diciendo. Y aquí encima dice que por un partido no van a valorar. Claro, un partido claro. Con toda la Copa de Oro. Sí. No es un partido, es una final. Es una final, claro. Y salís campeón. Que una final que hace años que no la ganás. Desde el partido ruso. Totalmente. No, pero no puedes. Totalmente, pero Paco, hay un tema, y permitime discrepar cortito en esta contigo. Yo no la veo tan fácil para México, No, claro, porque para mí los 2 partidos de México que jugó mejor, este último con Jamaica para mí fue el que jugó mejor por Chávez, Sánchez, Romo en la mitad de la cancha, espectacular. Y contra Honduras, en los 2 hicieron un gol antes de los 2 minutos. Y eso le abrió el partido, le cambió. Si a Panamá no le hace un gol en los primeros minutos, va a sufrir. Porque Panamá está jugando muy bien, porque los Deli Valdés cambiaron el chip. Y Christensen ya le trajo otra mentalidad, Paco. A ver, te explico. Te trajo otra mentalidad y tenés a Bárcenas en buen nivel, a Mosquera, el arquero, en buen nivel, a Díaz, que hizo hat-trick, y tenés al mejor jugador de la Copa, me parece a mí, que es el Coco Carrasquilla. Sí, es mejor que Luis Chávez. No, el mejor de esta Copa. Tranquilamente. De la Copa puede que sí. No. Yo no te hablo individualmente de las capacidades, Paco. Te hablo de lo que han sido para su equipo en esta Copa Oro. Carrasquilla me parece que ha estado un escalón arriba de Chávez. Yo me voy a tomar una copa de vino en el bar y voy a disfrutar el partido porque vamos a levantar la copa. Hay que poner esto hay que ponerlo en una balanza. Hay que ponerlo en una balanza esto, ¿no? Lo que está haciendo Jimmy Lozano y los jugadores, ¿no? En la cancha, y lo que hace, ¿no? O lo que hacen los directivos fuera de ella, ¿no? Claro, es inestabilidad total. Sí. Lamentable, triste. Fue una lucha a destiempo. Voy más. Ahora, donde yo creo, y también estoy de acuerdo con Álvaro, es, ojo que Panamá es un equipo bien trabajado, muy compacto. Práctico. Y serio, y que tiene en Carrasquilla, me parece a mí, un toque diferente. Sí, Carrasquilla, aparte, de peligro. Hay una cosa, México está acostumbrado a jugar esta clase de partidos, está acostumbrado a las finales, está jugado a salir campeón. Pero Panamá es el momento que tiene de tocar la gloria, de levantar la copa. Ya tuvo en el 2005 y en el 2013 2 finales, y una la pierde por penales con Estados Unidos y otra pierde 1-0, muy apretado en las finales. Tiene la oportunidad ahora. Si México no hace un gol en los primeros minutos, puede sufrir. Acordate lo que le pasó con Qatar. Puede ser. Se le metió totalmente atrás. Tenemos que... y no pudo hacerlo. Rápido. Perdónenme. Panamá tiene hambre. Nosotros tenemos mucho más hambre de ganar esta Copa que ellos. Infinitamente mejor. Yo quiero escuchar a Vero después de la pausa, que nos platique qué está pasando con Cruz Azul. Y también a ti, ¿eh? Volvemos.